Hoy vamos a hablar con Teresa Espeso. Ella se define como guía espiritual y vamos a conocerla mejor a través de un tema que ha protagonizado, que ha centrado su último taller celebrado en Marbella, que es la rendición. Esa rendición, que a mí por lo menos me suscita muchas dudas, es algo sobre lo que he leído, sobre lo que he escuchado. Y cuando a lo mejor le he recomendado a alguien un libro sobre esto o le he dicho ríndete, genera una reacción que en mí la ha generado, ¿no? Que es de cómo me voy a rendir. O sea, si además nos hemos educado, hemos crecido en algo de lucha, lucha, lucha. O sea, es algo que nos ha acompañado desde siempre, ¿no? Luego hay personas que también me han dicho, y son un reflejo de lo que yo también he pensado en otro momento, que es cómo me voy a conformar. ¿Sabes? La rendición como conformarse. Antes de entrar en este tema, que vamos a ir tratándolo, espero, durante toda la entrevista, me gustaría que conociéramos un poquito la historia de Teresa. Yo la voy a descubrir con vosotros, porque es verdad que la sigo en redes sociales, es la hija de Maite, una persona a la que quiero mucho, y gracias a ella la descubrí. Pero quiero que la descubramos juntas. Teresa, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Ana, además por la manera en la que se está dando todo esto tan bonito. Teresa, pregunta. ¿cómo llegas al mundo de la espiritualidad? Eres una niña, vamos a decirlo como lo que podríamos... Sí. Una niña bien, con la vida más o menos muy... Con resuelta, sí. Con una seguridad, con una madre consciente, o sea, porque has tenido la suerte de tener una madre bastante consciente. ¿Cómo llegas a esto? ¿Qué es lo que hay en ti que te genera esa necesidad de buscar algo más? Pues precisamente eso, ¿no? Muchas veces pensamos que se llega a la espiritualidad o se llega al mundo del autoconocimiento a través de un batacazo, pero en mi caso fue todo lo contrario, fue a través de decir, si es que está todo bien, todo está bien, ¿qué me pasa? Que no soy feliz si todo está bien, ¿no? Era una cosa que a mí me causaba mucha duda, mucha incertidumbre. Yo miraba a mi alrededor y yo qué sé, pues estaba estudiando mi carrera de Derecho, estaba en Madrid viviendo pues como quería, ¿no? En un piso estupendo, tenía unas amigas maravillosas, una familia, yo qué sé, todo lo que mundanamente podemos pues decir que estaba bien, pues en mi vida estaba bien, pero yo estaba muy mal, muy triste y siempre estaba tratando de aparentar ser quien yo no era, ¿no? Yo siempre he sido una niña muy introvertida, muy profunda, desde muy pequeñita, pues muy pequeñita, te hablo igual, pues 7 años, ya pues yo veía los libros que tenía mi madre en casa de Jorge Bucay, veía, y yo siempre estaba, ¿no? Pues un poco viendo por ahí, abriendo los libros, preguntándole a mi madre a su vez también contándome, pero yo todo eso lo tapé y me hice la más guay del lugar. Entonces me metí en un personaje, como podríamos definir, totalmente pijo, ¿no? Tonto, pero no porque el pijo sea ser tonto, ¿no? Que yo a día de hoy me considero pija. De hecho, si tú me ves físicamente o pues no sé, podría dar esa imagen, pero me refiero a tonta en el sentido en el que me alejé de mi inteligencia, me alejé de mi sabiduría para encajar. Pues yo pensaba que estaba encajando, ¿no? En ciertos círculos sociales o en ciertos lugares. Y bueno, eso, y además la sumisión que yo, o sea, la actitud de sumisa que yo adopté también con mi familia, ¿no? Porque pensaba que si no era así de sumisa y me hacía la tontita, pues nadie me iba a querer. Y entonces pues hubo un momento dado en mi vida que no tengo ni idea de por qué, bueno, sí sé por qué ahora, ¿no? Pero en ese momento pues me empezaron a entrar unos ataques de pánico y de ansiedad horribles a niveles de quedarme paralizada, agarrotada, no podía respirar, o sea, sentía realmente que me estaba muriendo. No podía estar en sitios muy grandes, ni en sitios muy pequeños, ni con mucha gente, ni con poca gente, o sea, era una situación un poco, pues peliaguda, ¿no? En ese momento para mí, y además todo el mundo que yo tenía a mi alrededor siempre me decía, ¿pero qué te pasa si lo tienes todo? ¿Qué te pasa? Y entonces eso a mí todavía como que me rebotaba con más dolor, ¿no? Luego aprendí que lo que los demás te dicen es tu propia proyección, pero en ese momento pues no sabía
que me estaba reflejando eso. Y entonces, pues gracias a muchas personas, ¿no? Pero en concreto a mi madre, pues pude afrontar todas esas crisis de pánico y de ansiedad sin llegar a tener que tomarme una pastilla, sin llegar a tener que hacer ciertas cosas que no las juzgo, porque a cada uno nos toca lo que nos toca, pero a mí en ese momento pues me tocó tener esa madre y me tocó también tener esa valentía interna y decir, pues no me tomo pastillas y miro lo que hay dentro de mí. Y entonces, pues bueno, pues fui a un psicólogo, a otro psicólogo, y bien, pero sin más. Sin más porque yo no le encontraba explicación a lo que verdaderamente a mí me atormentaba, que era el ¿para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué he venido aquí? ¿Por qué tengo un cuerpo? ¿Por qué? ¿Quién es Dios? Que, no sé, eran muchas preguntas las que yo me hacía que un psicólogo pues no era capaz, o al menos esos psicólogos con los que yo traté no eran capaces de resolverme. Y entonces pues di con una maestra espiritual que estaba, bueno, es terapeuta transpersonal y tiene una escuela maravillosa en la que además de tratar a sus alumnos y clientes, pues hace formaciones, ¿no? de terapia, bueno, pues para ser terapeuta espiritual, acompañante, numerólogo, diversas formaciones y herramientas. Y entonces pues di con ella y empecé mi terapia, bueno, pues mi sanación, mi camino de introspección. Y ella se centraba mucho en la terapia Advaita, en la terapia no dual, en la terapia de un curso de milagros, que bueno, luego charlaremos un poquito más cuando entremos en materia de lo que es esto. Y a mí me pareció fascinante porque este tipo de terapia, así como resumen, lo que te hace es darte cuenta de que lo que ves en el otro eres tú, sin excepción, con radicalidad. No hay nada que tú veas fuera de ti mismo, ni siquiera en tu propio cuerpo, que no parta de una creencia tuya, ¿no? De una creencia interna. Y entonces a mí este tipo de terapia pues me salvó la vida. Pero no es que me salvara la vida porque me fuera a suicidar, que no era el caso, sino que me salvó la vida porque empecé a vivir. Empecé a vivir de manera consciente. Al principio con mucho dolor, porque empiezas a encontrarte con cosas de ti misma que te duelen mucho y que no comprendes, que te da miedo trascender, porque este tipo de terapia, que es ahora la que yo practico, ¿no? También con mis alumnos, es una terapia en la que no solo hace falta ver en tu interior, sino en la que hace falta actuar, porque estamos en un mundo de acción y entonces está muy bien mirarse, está muy bien meditar, está muy bien hacer reiki, está muy bien hacer muchas cosas, pero si tú luego en tu vida no lo practicas, ¿no? Yo en mis redes sociales tengo un lema, que es el lema de la espiritualidad cotidiana, y ese lema es el de vive la espiritualidad en tu vida. O sea, si tú dejas que la espiritualidad sea simplemente un rinconcito en tu vida, no, yo es que medito, pero ya se me olvida. No, yo es que hago reiki, pero ya se me olvida. Yo es que ya hago no sé qué, pero luego discuto con mi marido porque creo que yo tengo razón, tengo conflictos muy gordos con mi familia, en mi trabajo soy un infeliz o vivo con muchísima frustración, o simplemente paso de puntillas por la vida. Digo, entonces, ¿qué sentido tiene que tú medites o que tú hagas yoga o que tú hagas nada, ¿no? Si esas herramientas nos las dieron unos grandes maestros hace miles y miles de años, precisamente para que aprendiéramos a vivir en paz en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué edad tenías, Teresa? Porque eras muy joven, es verdad Sí. que... y sigues siendo muy joven. No tanto ya. Bueno, sí, pero yo me di cuenta que estas crisis espirituales, porque al final me ha hecho gracia lo que... Bueno, me pareció curioso, ¿no? Que decías que los psicólogos no te ayudaban. O sea, era como que en ese momento pues no sabías si eran... Y hace poco leí que muchas veces acabamos en psicólogos y en psiquiatras y con pastillas cuando no tenemos crisis psicológicas, sino que son crisis espirituales, que es el gran mal, ¿no? La gran realidad, ¿no? de este momento de la sociedad. Y yo veo eso, que se producen esas crisis espirituales en personas a partir de los 40, que ya han tenido un bagaje vital, se han enfrentado a trabajos que realmente están vacíos, ¿no? O al final ese éxito que nos vendieron los deja vacíos, pero tú eras muy joven, tenías que 21 años, 20... Sí, pues sí, yo creo que como en segundo de carrera, tercero de carrera, o sea que sí, en torno a los 20 años. Y no sé, no te puedo explicar por qué se me dio tan pronto,
pero es de hecho, vamos, de hecho cuando me acuerdo cuando iba pues a ciertos retiros o a charlas o tal, y todo el mundo siempre era 50, 60 y me acuerdo en el primero al que fui, que fue una charla de un curso de milagros que fue como para mí la clave de mi transformación, cuando yo entré en esa charla y el maestro me dijo, solo dejarás de sufrir cuando quieras dejar de sufrir. Y entonces yo en ese momento a mí se me pusieron los pelos de punta, es que lo recuerdo como uno de los momentos más importantes de mi vida. Y entonces me empecé a emocionar y había una señora a mi lado, era, pues para mí en ese momento pues era como mi abuela, ¿no? O sea, yo no la conocía de nada, pero vi en ella como esa ternura que yo observo en mi abuela, y me miró, me agarró del brazo y me dijo, qué suerte tienes. Y dije, ¿por qué? Y me dice, porque yo acabo de empezar a venir a estas cosas. Dice, ¿y tú qué tienes? 18, 20 años. Y digo, sí. Me dice, qué suerte tienes, hija, aprovéchalo. Y es verdad, o sea, me siento una afortunada, pero me siento afortunada, pero a la vez no creo que haya sido suerte, porque yo creo que no existe la suerte, creo que existe la valentía y creo que existen las ganas de querer ser feliz. Y eso se llama a veces suerte, pero no es suerte, es valentía. Valentía sobre todo, Teresa, porque con esa edad, mira, no nos estáis viendo, pero me voy a sentar en la alfombra para seguir entrevistándola. Con esa edad que decías antes, no, todos necesitamos tener una pertenencia a un grupo, a unos amigos, ser guay, entre comillas, ¿no? Los que salen, los que se van de copas, Y esas conversaciones que a lo mejor apetece cuando ya te metes en este mundo más espiritual o ya tienes otras inquietudes y eres capaz, además de decirlo hacia afuera. Yo creo que hay mucha gente que vive todavía encerrado en el armario espiritual, ¿no? Sí. No quieren, por si los tachan de locos o de raritos o de... ¿Cómo es eso en tu entorno? Porque ahí tiene que cambiar tu vida, sí. Eso es cambiar de amigos, cambiar de... A ver, yo siempre he sido muy rarita. Me explico. Yo en la época del colegio yo era muy, muy popular. Era, pues, no sé cómo decirte, si elegían a la más guapa o elegían a la Miss del colegio o elegían a no sé qué, siempre me elegían a mí. Y siempre, pues, ¿no? Siempre he sido muy, muy popular en el cole. Pero no lo comprendía. O sea, era incomprensible para mí, porque yo siempre he ido como dejando atrás muchos grupos de amistades, porque no me encajaban, pero ya desde muy pequeña, lo que pasa que a la vez, pues yo fingía un papel. Entonces, por un lado, en mi interior, te estoy hablando a lo mejor pues de 12 años, 13 años, hasta los 20 y tantos, ¿no? Yo por dentro me sentía muy rara porque no comulgaba con las cosas que la gente de mi entorno hacía, pero a la vez era la que más lo hacía. O sea, si había que salir, yo era la que más salía. Si había que beber, yo era la que más bebía. Drogas nunca, eso sí. No, pero es verdad que yo a nivel mundano me he divertido siempre mucho. O sea, he salido muchísimo, o sea, me he reído muchísimo, he hecho el gamberro pues, de las que más de mi grupo, pero siempre estaba en conflicto conmigo misma. Y entonces, pues hubo un punto en el que elegí, pues, no estar más en conflicto y dije, ¿qué pasa aquí? Y entonces fue pues cuando se me empezaron a dar este tipo de circunstancias, ¿no? de pues encontrar a una maestra espiritual. A ver, yo también siempre he tenido la fortuna de tener una madre, es decir, una persona muy, muy, muy cercana a mí con la que poder compartir todo esto. Entonces, pues claro, era fácil, ¿no? Y siempre he tenido alguna amiga también rarita como yo, con la que luego charlar sobre estas cosas que a las dos nos motivaban, pero luego pues de cara al mundo te daba vergüenza. ¿Y qué ocurre luego ya cuando fui más mayor y me dices, ¿y cómo se da esto ahora en tu entorno, no? Yo sigo viviendo en un entorno muy parecido. No me relaciono con personas espirituales, entiéndeme, no me relaciono con chamanes, ni me relaciono... Mi marido es arquitecto, es promotor, mis suegros son también promotores y arquitectos y economistas, mi madre y su marido se dedican al mundo del vino, o sea, no tengo a mi alrededor, o sea, mis amigos son abogados, mi entorno no es
¿cómo podríamos catalogarlo? Espiritual, es un entorno muy mundano y muy normal. Lo que pasa que la clave es que cuando tú cambias, todo cambia. Y cuando tú confías en que lo de fuera es tu reflejo, encuentras la espiritualidad y encuentras al maestro en todo lo que te rodea. Y eso para mí ha sido, pues como te digo, la clave de poder moverme en el mundo, como dice un curso de milagros, sin ser del mundo. Vivo en un mundo donde me voy a cenar, bueno, si tú conocerás aquí en Marbella, pues a Cipriani, o te vas a Puente Romano, y me voy a cenar allí tan a gusto y me pongo tan guapa con mis pendientazos y mi bolsazo, y luego pues me pongo en chándal o con una túnica a meditar, porque gracias a Dios me he dado cuenta de que no me define nada de fuera. Entonces yo pues juego a ser una super guay en Cipriani y juego a meditar y juego, como dicen en el Advaita, ¿no? En el budismo, en el hinduismo, el sueño de Maya, ¿no? El juego de lila, es eso, el juego de Dios. Entonces, para mí la clave ha sido, mira, hablando de la rendición, ¿no? Cuando yo estaba preparando este tema de la rendición, pues mi hijo estaba llorando por la noche a las 4:30 de la mañana y me levanté a ver qué le pasaba, le fui a dar un biberón y de repente me senté en la taza del baño y dije, voy a hablar de rendición. ¿Y qué es la rendición? Y a las 4:00 de la mañana me empezaron a venir un montón de inspiración y me vino como la definición de la rendición, el que la rendición es tomar conciencia y responsabilidad de lo que uno no es y de lo que sí es, y vivir en base a esa verdad. Entonces yo he elegido vivir rendida, he elegido vivir así, he elegido vivir... Esa aceptación es muchas cosas. Es humildad, es desapego, es aceptación, es confianza, es entrega, es devoción, es muchas cosas que ahora ya explicaremos un poquito más, ¿no? Antes de entrar en el tema de la Sí. rendición, hay algo que has dicho que me llama la atención, ¿no? También porque yo he pasado por ese proceso de... Relacionamos, en general la mayoría, divertirse, la alegría, con salir, entrar, copas, ja, 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 ja. Y es verdad que de pronto cuando entras en este mundo, para mí uno de los choques más potentes fue darme cuenta que la diversión y la alegría real estaba desprovisto de artificios. Totalmente. A mí hay una palabra que me encanta que se llama júbilo, ¿no? La palabra júbilo. Y para mí eso sería como la definición de la alegría o la diversión mundana del mundo, pues trasladada a la espiritualidad, ¿no? El júbilo. Porque el júbilo no necesita, como dices tú, de nada, de fuegos artificiales, ni de nada, yo qué sé, ni de una fiesta, ni de relacionarse, ni de no relacionarse. El júbilo es un estado interior de paz. Es como, a mí me gusta, yo lo veo cuando lo veo en mi mente, es como una sonrisa interna de mucha quietud, con mucha calma, con mucha quietud, con mucha tranquilidad. Es como esa pequeña sonrisa pequeñita, ¿no? Así que muestras al mundo, pero que al final en tu interior, no sé, hay una imagen de Jesús de Nazaret, que le ponen así en muchas iglesias o tal, que es como Jesús de pie, con las manos así abiertas, pero sin exceso, ¿no? O sea, y eso para mí es el júbilo, es la rendición, es el me entrego a ti, vida, me entrego a ti, Padre. Y esa para mí es la verdadera alegría, es el vivir entregado a Dios. El hágase en mí según tu voluntad. Sí, el hágase en mí según tu voluntad. Y esto lo podemos, a ver, de esto habla el coaching, de esto hablan los grandes pensadores, ¿no? Que lo podemos llamar ego, lo podemos llamar, bueno, es deshacer el ego, es conocer el ego, conocer cómo funciona tu mente egoica y en vez de decidir entregarle tu vida a tu mente del automático, a tu mente del ego, entregársela a tu mente más espiritual, a tu parte más espiritual, a tu corazón. Es vivir en base a tu corazón. Y esto a veces está un poco prostituido, porque también pensamos que vivir en base a tu corazón es ser sumiso,
ser buenísima persona, Sí, el buenismo el falso este. buenismo, y nada tiene que ver con eso. De hecho, una de las partes en la que yo trabajé mucho en mi formación como terapeuta espiritual fue la del estudio de los grandes maestros, ¿no? Estudiar a Jesús, estudiar a Buda, estudiar a Nisargadatta, a Sri Yukteswar, a muchos maestros de un sinfín de religiones y de filosofías, del sufismo, del hinduismo, del budismo, del cristianismo. O sea, y entonces cuando tú estudias sin ego o con el menor ego posible a todos esos grandes maestros, te das cuenta de que todos tienen en común lo mismo, independientemente de sus prácticas, ¿no? De que uno haga yoga, otro medite, otro ore u otro haga lo que sea, pero todos tenían en común lo mismo, que era el que habían tomado conciencia de lo que no eran y habían dicho sí a lo que sí eran y habían querido vivir en base a eso. Y en cada uno tomaba una forma totalmente distinta. Hay maestros que han querido transitar el mundo del ayuno y de ser vegano y del yoga y de vivir en una cueva. Ha habido maestros, y los hay a día de hoy, que eligen todo lo contrario, ¿no? Estar en el mundo, estar expuestos, vivir en unas casas maravillosas, tener un iPhone y tener un Chanel. Da igual la forma, porque cuando tú empiezas a conocer a Dios, te da igual, te das cuenta de que la forma da igual, de que lo que importa siempre es la esencia. Y pues en mi caso particular me ha tocado vivir en una forma más mundana, en el mundo, como decíamos, pues Con más comodidades materiales, que he de decirte que eso en mí al principio generó muchísimo rechazo, porque yo me quería ir a una cueva o a un monasterio porque me sentía tan culpable, Ana, tan culpable de ver que yo tenía muchas cosas y que otras personas no tenían, y de repente dices, Dios mío, pero si tú estás aquí precisamente porque te has dado cuenta de que estabas vacía, ¿de qué te sirven estas cosas si dentro de ti había este gran vacío? Entonces realmente empiezan a perder importancia esas cosas, mucha importancia. Acabas de hablar de vivir desde el corazón y antes, que lo he apuntado, decías vivir la espiritualidad en el día a día, ¿no? Al final a mí me parece que las teorías son fantásticas siempre. A mí me gustaría que pusieras un ejemplo desde la práctica. ¿Cómo se vive desde el corazón, por ejemplo, el estar en un trabajo en el que sientes que no eres valorado, en el que tu jefe te habla mal, o tener una pareja en un momento dado que continuamente te está minusvalorando, no te da tu sitio, o tener unos hijos que te superan, o sea, porque puede ser también, ¿no? Y lo que tendrán ganas de decir, oye, mandarlo todo a freír espárragos, en cualquiera de los tres casos. ¿Cómo se vive eso desde el corazón y cómo se vive con espiritualidad? No sé si... yo creo que para esto tendríamos para 27 podcasts y 40. Sí, pero creo que para 20.000 horas y a la vez yo creo que con muy poquito que te voy a decir, yo creo que lo vas a entender. Primero de todo, estamos hablando es decir, si tú vives en un matrimonio en el que todos los días te pegan y te maltratan, entiéndeme, no te voy a decir que te quedes ahí, vete, ¿no? Vete a otra casa, ¿vale? Pero si tu vida es simplemente que estás en un trabajo que te genera, como estás diciendo, pues frustración, que te sientes incapacitado, invalidado, con una pareja pues donde sientes mucha incomprensión, o sea, algo que físicamente no corras riesgo, para mí, y esto es general, ¿vale? Luego cada persona tiene su proceso, por favor, no quiero que nadie malinterprete, pero lo primero es quédate donde estás. Para y quédate donde estás. Deja de buscar querer cambiar. Este es el primer paso, porque para mí hay un mantra que es, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta es lo que tengo delante. Entonces, para y observa qué tienes delante, porque lo que tienes delante en este momento habla exclusivamente de ti. Entonces, si tú te sientes totalmente invalidado en tu trabajo, sientes que no eres capaz o que te tratan como incapaz, mira a ver qué está diciendo eso de ti. Está hablando de tus propias creencias, de que tú crees que no eres válido, de que tú crees que no eres capaz, de que tú crees que no eres suficiente. Está hablando de muchas cosas de ti mismo.
Entonces, en lugar de culpar al otro o de culpar a la experiencia que se te esté poniendo en ese momento, lo que tienes que hacer es parar y reconocer que eso que tú estás viendo fuera es exclusivamente, y me vas a permitir, Ana, que yo a veces hablo con cierta radicalidad, pero es que la radicalidad y Dios son una. Tú no puedes decir, bueno, pero es que todo no será mi reflejo. Todo es tu reflejo, porque si no, no lo estarías viendo. Uno no puede ver lo que no es. Uno no puede ver lo que no tiene dentro, no es posible. Y eso la ciencia, gracias a Dios, ya lo está también demostrando, ¿no? En la física cuántica lo demuestra con... Pero bueno, entonces, eso es el primer paso. Quédate quieto y observa, porque eso habla de ti. Y luego, en este paso, va a depender de las herramientas que tú tengas. Lo primero es, para mí, acudir a un terapeuta o a un maestro que te ayude a interpretar lo que tú ahora mismo no eres capaz de interpretar, porque la mente egoica es absolutamente sibilina. Te hace ver cosas donde no las hay, te hace creer que estás medio loco, te hace hacer cosas desde el miedo, desde la escasez, desde la incapacidad. Entonces, para mí la clave es siempre encontrar a una persona en la que confíes y que te acompañe a ver todo esto de ti. Y luego con esa persona empiezas a transitar tu camino. Pero esta persona, como tip o consejo, nunca debes hacerte dependiente de esta persona. Porque para mí un verdadero maestro es aquel que te suelta. Que hay un momento dado que te suelta de la mano. Porque sabe que tú también eres un maestro. Aunque no elijas dedicarte a la espiritualidad, aunque no elijas dedicarte a la terapia, un maestro espiritual o un guía espiritual lo primero que hace es reconocer que en el otro ya hay un maestro. Aunque ahora mismo en la forma eso no se esté dando así. Pero lo más importante es siempre ver a Dios en tu hermano. Siempre ver la grandeza en tu hermano. Entonces tienes que buscar a alguien, a un acompañante que sea capaz de ver eso en ti, que tú confíes en él y que él confíe en ti. Teresa, hablabas antes de la valentía, ¿no? Y también me da la sensación que hay que ser muy valiente para dar ese paso y ver que lo que te están haciendo, lo que tú dices, lo que todos decimos, es que me están haciendo, es que además es volcar la culpa en el otro, ¿no? Y sentirnos víctimas, que nos encanta muchas veces. Genial. Ser víctimas es maravilloso. El decir, esto es un reflejo de cómo me trato yo, de cómo me hablo yo, de lo que decías, de cómo me invalido yo. Es también tomar responsabilidad. Es exclusivamente tomar responsabilidad. Y cuando tomas responsabilidad, justo, tienes el poder para transformarlo y para cambiarlo. Te decía antes que cuando hablo con personas del tema de la rendición y tal, es como, ¿qué quieres? ¿Que me conforme? ¿Y qué quieres? ¿Que no luche? ¿Sabes? Como sí. que yo tampoco, claro, que yo tampoco tengo, que ahora vamos a entrar más porque nos estamos... pero recuerdo una persona que me contó una cosa desde la víctima, desde lo que me están haciendo y además estaba ahí, hemos estado todos, o sea, que creo que es lo más humano del mundo. Y le dije, pues eso, ¿no? Digo, es que es tu responsabilidad, no culpes, o sea, tú lo has permitido, estás ahí, es como, me dijo, encima, ¿qué quieres? Que diga que es mi culpa. y me pareció curioso porque me parece uno de los pasos más difíciles, ¿no? Y cuando lo das, es maravilloso el recuperar ese poder que le has dado a todo el mundo, incluso eso a tu terapeuta o a gente que ves por encima de ti. Solo cuando tú reconoces tu responsabilidad. A ver, esto es un camino, ¿cómo decirlo? ¿No? A mí a veces nos gusta hablar de pasos, ¿no? El paso hacia la rendición, los pasos hacia la rendición, los pasos hacia una mente abundante, los pasos. Pero a veces esto no va de pasos. Es decir, todo, porque un paso es como primero uno, luego otro, luego otro, luego otro. Esto es algo circular. Porque cuando tú das el primer paso, ese paso está alimentando al anterior y está alimentando al siguiente que ni siquiera lo has dado todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Que
cuando tú te reconoces responsable, primero, no te puedes reconocer responsable si tú previamente no has trabajado un poquito la terapia o no has trabajado un poquito la espiritualidad, porque no entiendes nada. Es decir, o sea, para mí el estudio es imprescindible, o sea, alimentar al alma a través del estudio es algo primordial, porque nosotros tenemos la mente cargada de creencias culturales, ancestrales, o sea, tenemos nuestra mente llena de creencias que nos alejan de la valentía, que nos alejan del ser. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que, por lo menos, no cambiar de creencias en un momento dado, pero por lo menos poder ver y estudiar que puede haber otra manera, ¿no? Entonces, a través del estudio, como decía antes, del estudio de otros maestros, de lecturas, que no tiene que ser simplemente apuntarte a un curso de espiritualidad. O sea, hay miles de canales en YouTube donde poder nutrirte, libros, charlas, o sea, podcasts, o sea, nunca ha habido tanto disponible. Nunca ha habido tanto. Entonces, primero es muy importante nutrirse de eso y empezar a escuchar, porque a veces un maestro y otro maestro, o un conferenciante y otro conferenciante, están hablando de lo mismo, con otras palabras, con otra forma, pero a ti te llega y a mí, por ejemplo, me pasaba, ¿no? A mi madre le llegaba muchísimo Joe Dispenza. Mi madre es una mente mucho más mundana, por así decirlo, menos, aunque ella es súper espiritual, ¿no? Pero a ella le cuesta mucho entrar por lo espiritual, más a veces, mental. Es mucho más mental. Entonces le han venido siempre muy bien maestros, pues como tipo, ¿no? Joe Dispenza, como que la ciencia lo valida, por así decirlo, ¿no? No, porque la física cuántica dice, porque esto no sé qué, pero es que habla de exactamente lo mismo que puede hablar Sergi Torres, que por ejemplo es a mí un maestro que me fascina, actual. Y no es todo lo mismo. Yo tengo la sensación muchas veces, muchas veces, no siempre, de que todos los caminos nos llevan a lo mismo. Todo. O sea, lo que pasa es que lo que te vale a ti es lo que decías, no me vale a mí, o a mí Claro. A lo mejor tengo otro camino o tengo otros aprendizajes. Pero es que además, es que incluso si decides vivir tu vida totalmente inconsciente, vas a llegar al mismo lugar, porque alcanzar a Dios es inevitable. Entonces, simplemente es que tú decidas vivir este sueño más en paz o menos en paz, más consciente o menos consciente, pero es que somos Dios. Entonces, al final de los días, al final de este sueño, dure lo que tenga que durar, tú vas a alcanzar a Dios, vas a reencontrarte con la verdad. Entonces, ¿que quieres hacerlo ya? Pues porque desde mi punto de vista es mucho más amoroso, mucho más divertido, puedes acceder a tener una vida muchísimo más bonita y más maravillosa que si no lo haces. Pues lógicamente, elígelo ya, o sea, no te demores, pero que no te entre el miedo si ahora no eres capaz de elegirlo, si no te ves con las fuerzas, porque es que Dios está contigo. O sea, la paz siempre está, siempre está. La abundancia siempre está, o sea, todas las características de Dios, el amor, la paz, la abundancia, la quietud, eso siempre se está dando. Otra cosa es que nosotros con nuestra mente no lo sepamos percibir, pero eso siempre va a estar para ti a tu disposición. El día antes de tu muerte, 1000 años antes, 100 años antes, o sea, siempre está. Entonces, no tengas miedo porque se te va a dar. Es que más tarde o más temprano. Lo que pasa es que, como digo, si quieres que se te dé ya, jolín, pues venga, no sé, y a mí me parece bonito, ¿no? Es ¿para qué estás esperando aquí? También creo que cuando llega tu momento no puedes ignorarlo. No. Porque la vida te lo pone de diferentes formas delante y no lo puedes ignorar. De hecho, lo pensaba ayer, estaba tranquilamente en la cocina y no sé por qué estaba pensando, supongo que leería algo, escucharía algo, en cómo esas decisiones que no tomamos y sabemos que tenemos que tomar nos enferman. Y todos sabemos qué decisión es la que estamos no queriendo tomar por miedo, por pereza, y te vas enfermando realmente, ya sea eso con tristeza, ya sea con enfermedades físicas. Y muchas veces son esas decisiones. Cuando las tomas,
por muy complicado que veas el camino, te liberas. Bueno, este es otro temazo, ¿eh? Mira, yo veo, últimamente estoy viendo una serie que es magistral, que es la serie de Los Elegidos, y va sobre la vida de Jesús. Y hay una parte, todos son hechos bastante históricos, ¿no? O sea, son citas de la Biblia, no hay invención, lo que pasa que está tratada desde un punto de vista no religioso. Pero la Biblia es mágica, ¿no? Si tú eres capaz de interpretarla dando un paso atrás, sin ego y trayendo tu mente al presente, pues es un texto que solo incluye verdad. Y hay una parte, bueno, todos sabremos, ¿no?, que Jesús obraba milagros y era conocido en aquella época por sanar la enfermedad física, o sea, es decir, hasta resucitaba muertos. Y entonces uno de sus discípulos, Santiago, el famoso Camino de Santiago, ¿no? Pues Santiago estaba muy enfermo. Y en un momento dado, pues Santiago se le acercó y le dijo: pero vamos a ver, maestro, ¿por qué a mí no? Y no sé exactamente las palabras que le dijo el maestro Jesús, pero le dijo: pues porque a ti no te toca, porque tú ya tienes fe, Santiago. Tú ya tienes fe. Y la enfermedad en ti no es necesaria que sea sanada, porque tú ya tienes interiormente la confianza, la fe y sientes dentro de ti el amor de Dios. Por lo tanto, no es necesario que yo te cure. Es decir, es más, es necesario que tú padezcas esta enfermedad hasta el fin de tus días, para que tengas claro que la enfermedad no es nada cuando tú verdaderamente vives en Dios. Lo físico no es nada cuando tú verdaderamente vives en base a la palabra de Dios. Vamos a irnos a la rendición con ese ejemplo que me estás poniendo. Hay muchísimas personas que nos pueden estar escuchando que tengan una enfermedad. Vamos a decir, por ejemplo, cáncer. Hay muchísimo cáncer. O tiene al lado una persona que está padeciendo un cáncer o un Alzheimer. ¿Cómo te rindes ante eso? Pues un poco haciendo todo esto que estamos hablando, ¿no? Sin fe, sin confiar en Dios, no se puede dar la rendición. Entonces, lo primero de todo es preguntarte: ¿qué soy? ¿Qué soy? Si tú no te haces esa gran pregunta, que es la gran pregunta de la vida, ¿qué soy? No quién soy siquiera, ¿no? ¿Qué soy? No puedes comenzar un camino de rendición, porque ¿a qué te rindes? ¿Y para qué? ¿No? Es como, sí, ríndete, pero ¿a qué? ¿A qué me rindo? ¿Dejo de luchar por mi enfermedad? ¿O dejo de darme quimioterapia? O es que no, claro, si tú no sientes a Dios en ti, aunque sea un poquito, ese pequeño rayo de luz dentro de ti, no te puedes rendir. Entonces, lo primero, pero para personas que estén enfermas y para personas que no lo estén, o sea, lo primero que tienes que hacer para experimentar la rendición, es decir, para lo que hablamos, ¿no? La rendición como tomar la responsabilidad de darte cuenta de lo que no eres y de lo que sí eres y vivir en base a ello, esa es la rendición. Si tú no te preguntas qué eres, para qué estás aquí y empiezas a indagar en tu propio corazón, no te puedes rendir. Y para eso se precisa de mucha humildad, se precisa de mucho desapego, ¿no? Porque al final siempre tendemos a querer aferrarnos a lo que tenemos, ¿no? A la materia, sea cuerpo, sea dinero, sea a lo que sea. Entonces, el vivir en desapego, todo eso, pues trabajar eso, son los pasos que nos van a hacer llevar, en este caso de la enfermedad, una enfermedad consciente y una enfermedad con sentido. Y como te digo, puedes no curarte, pero es que de algo hay que morir. Quiero decirte, no quiero que mis palabras resulten duras, pero hasta, que Jesús murió crucificado en la cruz. Al final es, por lo que te estoy entendiendo, ¿no? Ante una situación así, que evidentemente no podemos controlar, no podemos cambiar, o sea, no es algo que nosotros... No depende de nosotros. Eso es decir, oye, pues ahora tengo que hacerme estos tratamientos, ahora estoy en esta situación, ahora voy a tener que estar 3 días en una cama,
o ahora tengo que dedicar mi tiempo a cuidar a esta persona, a este hijo, a esta pareja, a esta hermana, y es lo que toca ahora, ¿no? El no resistirse. Sí, es lo que te he dicho antes, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo delante. Sí. Esa es la aceptación, pero te rindes a eso, ¿no? Aceptas eso, pero sabiendo que ahí hay un regalo. Siempre hay un regalo, siempre. En el presente, siempre... Joder, se llama presente. En el presente siempre está el regalo. Lo que pasa es que nunca nos rendimos al presente. Siempre es, tenía que hacer esto y ahora no puedo porque tengo que hacer esto. Si yo no estuviera enfermo, todo lo que podría estar haciendo. Si yo tuviera otro trabajo, fíjate lo que podría hacer y podría disfrutar de esto. Nunca traemos nuestra mente al presente. Siempre vivimos nuestra vida en base a un miedo pasado y a un miedo futuro. O a un miedo pasado y una ansiedad futura. Entonces, trabajar esta presencia es importantísimo para esto que estamos hablando, ¿no? Para vivir una situación que puede resultar absolutamente atormentosa a ojos del mundo, pero tú vivirla en paz. Y es que esto, sin conocer a Dios, sin adentrarte en el mundo de la espiritualidad, yo me atrevo a decir que no es posible. No es posible. De hecho, la mayor parte de personas que han pasado por enfermedades duras, muy duras, ¿qué han hecho? Trabajar su fe. Porque era lo último que les quedaba. O sea, era como, pues ya está, pues me lo tendré que creer, porque es lo último que me queda, ¿no? Y entonces eso, al final, esto es lo último que me queda, te salva. Te salva y, como te digo, puede no salvarte de la enfermedad, pero te está salvando la vida en el sentido más profundo de lo que significa vivir. Es decir, te ha hecho reencontrarte con la verdadera vida, te ha hecho reencontrarte con Dios, y esa es la vida eterna. Con lo importante, ¿no? Con lo importante. Cuando hablas de Dios, que lo menciona muchísimo, hablas de algo superior. ¿Qué es para ti Dios? No, no es nada, no es, por favor, ni un señor con barba en una nube, ni es un ente superior. Es la conciencia del amor de la que todos formamos parte, de la que todos somos parte. No sabría explicártelo mejor, porque creo que experimentar a Dios es algo de cada uno y no tiene palabras. Hay algo a mí muy bonito que me gusta mucho, que dice que las palabras son símbolos de símbolos y por ello nos alejan doblemente de la verdad. Nos empeñamos siempre en ponerle palabras a todo y las palabras nos alejan de la verdad, es decir, nos alejan de la experiencia. Entonces entiendo que haya que tener conceptos, porque vivimos en un mundo de concepto y que aparentemente le tenemos que dar significado a todo, pero Dios somos todos, Dios solo hay uno, Dios es lo único que existe, es lo único que existe. Por tanto, con esa definición ya cada uno podemos entender lo que sea, ¿no? Si solo Dios existe, entonces yo soy Dios, entonces el asesino es Dios, entonces el árbol es Dios, entonces la hormiga es Dios, la cucaracha es Dios. Si solo Dios es, ¿qué es Dios? Pues es todo y es nada. Cada uno tiene que experimentar esto, porque para mí es inexplicable. No sé si me he podido explicar dentro de lo inexplicable, pero es una cosa que solo se puede experimentar. No, es más, es gracioso, ¿no? Porque a veces a mí me preguntan, pero ¿y tú cómo experimentas a Dios? Pero ¿y tú es que meditas mucho? Es que, pues mira, hubo un momento de mi vida que meditaba muchísimo, que oraba muchísimo. Y ahora estoy en otro momento de mi vida en que no medito absolutamente nada, porque mi vida se ha convertido en una meditación. Es decir, pasar el aspirador, hablar contigo, poner la mesa, discutir con mi marido, se ha convertido en una meditación, porque meditar es traer la consciencia, es vivir conscientemente, es observar esa consciencia en ti. Entonces, puedes meditar en la postura del loto, o tumbado y haciendo una relajación, o puedes meditar comiendo o haciendo lo más cotidiano. Y entonces ahí es cuando más yo experimento esa conciencia de unidad, esa conciencia de Dios. Me refiero a conciencia de unidad porque para mí, mira, esto a lo mejor os puede servir como definición de lo que es sentir a Dios. Sentir a Dios
es cuando sientes que eres uno con todo, cuando no percibes ataque de nada, sino cuando verdaderamente eres consciente de que eres uno, esa unidad. Y eso lo puedes hacer todo el rato, todo el tiempo. Bueno, se nos agota el tiempo, seguiría hablando contigo de este tema durante horas. Quiero volver al principio. Aquellas palabras que oíste, que te cambiaron la vida o que fueron un punto de inflexión en aquel taller, ¿cómo era lo del sufrimiento? Solo dejarás de sufrir cuando quieras dejar de sufrir. Hace poco oí también, está bien estar bien. Uh-huh. Y es verdad que parece siempre que tenemos que estar en lo que no tenemos, en lo que queremos, en el deseo. Otra dentro de los pasos de la rendición, ¿no? El deshacimiento del deseo. Otro temazo. Claro, ¿qué es el deseo? El deseo es el sinónimo del ego y el ego es el sinónimo del deseo. No estaríamos viviendo en este mundo de la proyección, en este mundo holográfico, si no estuviéramos deseando. Encontraremos miles de libros, miles de personas que nos dicen, bueno, pero hay deseos del alma y hay deseos del ego. Y como yo he empezado diciendo, yo soy una persona muy radical en cuanto a esto se refiere, porque no hay ningún deseo que sea de Dios. Porque Dios, por definición, es la ausencia de deseo. Si tú ya sientes que lo eres todo, si tú ya sientes, pues sí, que lo eres todo, ¿qué vas a desear? ¿No? Y eso es uno de los significados que para mí tiene Dios, sentir que ya lo eres todo, que ya lo tienes todo. Entonces, ¿qué vas a desear en ese estado de abundancia? No puedes desear nada, solo puedes agradecer. Por tanto, el deseo nos mantiene en el bucle del ego constantemente. Y hay una frase muy bonita que dijo un maestro Advaita, Nisargadatta Maharaj, que dijo, cuídate mucho de dejar de desear a Dios antes de tiempo. Que tu deseo de Dios sea el único y el último deseo que abandones. ¿Qué pasa? Que aquí entra en la espiritualidad, bueno, tú lo sabrás, ¿no? Que entra mucho el ego espiritual. Tenemos un ego espiritual, todos los que estamos en el mundo espiritual, que es todavía más grande si cabe que las personas que viven en un mundo no espiritual, o sea, o que no transitan el camino espiritual. El ego espiritual es wow, es increíble. Es creerte que lo sabes todo, creerte que estás por encima, que estás ¿no? por encima, es creerte que mirar a la gente con condescendencia, ¿no? Con esa superioridad egoica de es que no entienden nada. No ha despertado. Pobrecitos, ay Dios mío, no ha despertado, está en la oscuridad. ¿Y tú dónde estás si percibes tanta oscuridad? ¿Y tú dónde estás si percibes tanta incapacidad? ¿Y tu mente dónde está si percibes tanto miedo? Rendirse es también respetar esos procesos del otro. Rendirse... O sea, porque ahí yo creo que muchas veces, sobre todo al principio, ¿no? Nos sale el salvador o la salvadora de ¡hey, mira lo que he descubierto! Y quieres, y a lo mejor el otro no está ahí, ni es su momento, ni es su proceso. El otro, y voy a volver siempre a esto, contigo y con quien me pregunte, Sí. El otro no existe. El otro siempre eres tú. Entonces, bajo esta premisa, la rendición es mucho más sencilla. Porque si tú ves ataque en el otro, ves inferioridad en el otro, ves que el otro no ha despertado, ves irresponsabilidad en el otro, ves falta de coherencia o de honestidad en el otro, ¿eso de quién está hablando? De ti. El otro siempre es Dios hablándote. Entonces, bajo, como digo, esta premisa, es que la rendición se torna mucho más sencilla, porque ¿a quién quieres cambiar si el otro no es real? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué trabajo quieres cambiar? ¿Quieres cambiar a tu padre? ¿Quieres cambiar a tu primo, a tu marido? O sea, para mí, una de las cosas más bonitas también que me ha pasado en este camino ha sido el transformar la relación con mi marido.
porque yo empecé mi relación hace unos años de una manera y ahora pues, es otra. Y me he querido divorciar porque no podía más, o sea, era como, pero qué cosa más dependiente de persona, pero qué incapaz, pero qué, o sea, cómo tú puedes estar todo el día diciéndome que si estoy gorda, que si no estoy gorda, que si estoy rechoncha, o sea, pero tío, o sea, me separo, bueno, en ese momento éramos novios, ¿no? O sea, no quiero estar contigo. Joder, y de repente dije la frase que me digo mucho, espejito, espejito, y es que mi marido no era mi marido era yo hablando de toda mi inseguridad, de toda mi mierda que había llevado arrastrando toda mi vida. O sea, yo he sido una persona que he tenido un trastorno con la alimentación, no he llegado nunca a la bulimia ni a la anorexia, pero tuve un trastorno de alimentación muy gordo en el que no me atrevía a ir en manga corta, en el que no me atrevía a salir a la calle, en el que cancelaba planes porque si eran de playa o si eran de bikini o si eran de barco o si yo tenía que ir menos vestida de lo que yo consideraba porque mi brazo era horrible. O sea, yo he estado en el espejo queriendo arrancarme la cara, el cuerpo. O sea, yo he pasado muy mal físicamente con mi cuerpo, ¿no? Y de repente llegó mi marido para llamarme rechonchita, para decirme, joder, ¿has visto esa rusa qué guapa? O, claro, eso para mí eran puñaladas, pero, o sea, cada vez me hacía más pequeña, era como, pues es que le tengo que dejar porque es que no puedo vivir con esto. Y gracias a Dios estaba en mi proceso, ¿no? de terapia y mi maestra volvió a recordarme esto de lo que estamos hablando. Teresa, el otro no existe, el otro habla de ti. Entonces tengo que estar eternamente agradecida a mi marido porque me ha mostrado toda mi incapacidad, toda mi dependencia, Lo que tenías que trabajarte. todo lo que yo tenía que trabajar. Y entonces a día de hoy puedo decir que no he vuelto a tener ninguna recaída con el peso. De hecho, pues hay veces que engordo más, que engordo menos, es que me da igual. Y yo jamás pensé que iba a poder decir eso en mi vida. O sea, de hecho es que ahora lo cuento y me emociono porque para mí eso ha sido una tortura. Una tortura desde que tenía 13 años hasta hace 8 años. Una tortura gorda. Y entonces, ¿cómo yo no me voy a dedicar a esto, no? Si a mí esto me salvó. Y es eso, si tú consigues ver que el otro solo eres tú, si tú consigues ver a los ojos de Dios en el otro, que te está mostrando el camino de tu salvación, el camino de tu sanación, es que lo único que puedes hacer es rendirte. No queda otra. A mí hay una frase que me encanta cuando tomas conciencia de eso, que también es muy complicado, Teresa, yo creo que tú estás muy trabajada, pero estar siempre en esa posición de análisis o de conciencia, lo que te doy a ti me lo doy a mí. Totalmente, lo que das te lo das. Me parece maravilloso. Quitas te lo quitas. Ya no solo ver el reflejo de lo malo, entre comillas. Sí. ¿Sabes? Es decir, lo que te doy, me lo doy. Claro, si el otro no existe y solo estás tú, ¿a quién le estás dando siempre? A ti mismo. Y esto es muy bonito. A mí me gustó mucho cuando lo comprendí porque yo pensaba que dar era un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero imagínate que algún familiar te pide dinero. Pues te doy dinero. Pues claro, te lo doy, ¿no? Cuando empiezas a andar en este camino espiritual y te encuentras con frases como estas, que son frases muy profundas, pero que en un inicio las entendemos pues muy mal. Entonces es como, pues si te piden, pues toma, dale dinero. Sí, no, y esa frase, por ejemplo, que decía Jesús de, si alguien te obliga a caminar con él 1 milla, camina 2. Esto mal comprendido es tu ruina. Te borras. Es tu puñetera ruina. Pero bien entendido no es que doy, es desde dónde yo me doy y para qué yo me estoy dando. Si tú te das desde tu pequeñez, desde tu escasez, si tú te das para que el otro te acepte, para quedar como X manera que quieres quedar, si tú te das desde ahí, vas a obtener eso que estás dando. Entonces, y esto es como dices tú, ¿no? Me has dicho, tú estás muy trabajada. Mira, a mí ¿sabes lo que me ha pasado? Que yo he confiado tanto en mi maestra, o sea, esa era una de las cosas que mi maestra siempre alababa de mí,
Y me decía, Teresa, es que confías tanto en lo que yo te digo que gracias a eso estás llegando a experimentar la vida de esta manera. Porque, ¿qué pasa? Que en este camino de la espiritualidad, si tú no tienes una figura de confianza, es complicado. Es complicado porque al principio, aunque esta figura de confianza te lleve hacia el reconocimiento de tu propia maestría, pero en un inicio el maestro aparentemente está fuera. Entonces, si tú no confías, si tú no tienes fe en esa figura, que es la figura que te está acercando a que te conozcas, a que conozcas a Dios dentro de ti, si tú no confías en esa figura, te rindes a esa figura, estás fastidiado. Estás fastidiado porque siempre vas a creer que alguien que te puede estar engañando, que no es real, que estás montándote una película en tu cabeza. Entonces es muy importante para la rendición confiar. Hay una película que es de Disney que se llama Mulan, que siempre me gusta poner este ejemplo porque no es ni mucho menos mi película preferida, pero sí que hay una parte de la peli que me parece mágica. Y es que hay una señora mayor, muy viejecita, china, que ella tiene un grillo de la suerte, que lo lleva en una jaula. Entonces ella confía tanto en su grillo de la suerte que atraviesa una calle repleta de carros, de carretas, y ella cierra los ojos, coge a su grillito de la suerte en una jaula y con los ojos cerrados atraviesa la calle. Porque confía tanto en su grillo que su grillo le va a proteger de que nadie le atropelle y de que nadie le haga daño en ese cruzar la calle, que ella cierra los ojos y cruza. Entonces ella está poniendo su maestro, a su maestría, está poniendo a Dios fuera en su grillo, pero esto en los inicios del camino de la rendición o en los inicios del camino espiritual es necesario. Aunque luego todo se torne y tú reconozcas eso en ti, pero al principio tenemos que hacer eso, ¿no? Lo que hablábamos antes, tenemos amuletos y bueno, nos fiamos de ellos para luego darnos cuenta de que eso simplemente pues no era nada, eras tú proyectándote ahí. Pues Teresa, muchas gracias y me quedo con muchas preguntas que hacerte. Si quieres y te apetece, en algún momento hacemos una segunda parte, porque me gustaría seguir hablando contigo de espiritualidad, que al final es lo que siempre se llamó filosofía. O sea, no es nada nuevo, lo que pasa que ahora eso tenemos otro enfoque y nos permitimos, ¿no?, el sentirnos todos de alguna forma merecedores de acceder a esa información. Sí, es lo que somos al final, ¿no? Por eso lo reclamamos con tanta, ahora mismo con tanta, no sé, ansiedad incluso, porque es lo que somos. ¿Cómo pueden contactar contigo? Supongo que a través de redes sociales, ¿no? Bueno, yo Instagram, ¿no? Me gusta mucho esa plataforma y en Instagram me llamo Teresa Espeso, todo junto. Y luego tengo una página web que también se llama teresaespeso.com. Y ahí pues está mi teléfono, mi mail. Bueno, en Instagram se puede ver un poquito pues, de lo que hablo, mi manera de comunicar, de expresarme. Y al que le guste, pues feliz de charlar también.